Iniciativas desde el Congreso de la República. Vamos a analizarlo aquí en Prueba de Fuego. Me acompaña el doctor Javier González Olechea, ex canciller de la República. Bienvenido a RPP, doctor González Olechea. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Primero, ¿cómo tomó usted el incremento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte? En algún momento usted formó parte del equipo, precisamente, del Ejecutivo. Sí, yo formé parte del gobierno como canciller de la República y en su oportunidad hace, digamos, 4 o 5 meses antes de salir del gobierno, yo mismo hablé con el ministro de Economía y le sugerí que debía corregir un error en su momento que se había cometido respecto al sueldo del jefe de Estado, independientemente de que fuera la presidenta la señora Boluarte. Claro. Porque entonces creo que no ha variado, o no había variado, percibía 15.000 o 16.000 soles y netos 10.500. Claro, 15.600. Sí, más o menos. Correcto. Y claro, el jefe de Estado no solamente es el jefe de Estado, sino personifica a la nación y hay funcionarios, entonces se lo dije al ministro de Economía, de la época, que ganan 4 o 5 veces más. Y entonces, claro, no hay proporcionalidad. Y pensando que no es adecuada esa distorsión, que no solamente se da en el sueldo del presidente de la República, sino en otros casos. Hay gerentes de Petroperú que ganan más que los ministros, por ejemplo. Un sueldo de ministro, lo digo porque eso es de conocimiento público, 30.000 soles brutos y 20.400 soles iban a la cuenta netos, descontados los impuestos. Hay gerentes que ganan 1.5 veces lo que gana un ministro. Un gerente de Petroperú, promedio, 45.000 soles, más o menos. Entonces, cuando nos presentaron la situación crítica de Petroperú, otro funcionario, superintendente, Banco Central, por encima. Entonces, hay una distorsión generalizada. ¿Usted habló con el ministro de Economía en ese sentido? Sí, se lo sugerí. ¿Quién era el ministro en ese momento? No recuerdo, no recuerdo el nombre. Se lo sugerí un par de veces, le dije, corrige ¿no? Esta asimetría, este desorden salarial dentro del Poder Ejecutivo y en general. ¿Y qué le respondió el ministro? Que lo iba a ver, y bueno, como algunas iniciativas que así, no tanto iniciativas como comentarios que yo le hacía, me llevaba un poco, ¿no? Como muchos ministros de Economía que bueno, lo ponen a uno en la cuna, por así decirlo. Pero a mí me parece que es un aumento justificado y en todo caso este intento, por lo que te he escuchado de algunos parlamentarios Hay 4 iniciativas ya, 4 presentadas. Hay mucha demagogia, ¿no? Me parece, y creo que mencionaste, son iniciativas que vienen de parlamentarios de la izquierda, ¿no? Sí, correcto. Exactamente. Bueno, habría que recordarles a ellos también cómo, y esto no es ninguna justificación, cómo gestionaron los fondos públicos cuando fueron gobierno. Pero era oportuno, doctor González Olechea, este incremento de sueldo, más allá de que técnicamente puede estar justificado, ¿correcto? Bueno, ¿Era oportuno? Lo que pasa es que, a ver, ¿en qué consiste la oportunidad? Porque si vamos a tener en cuenta el momento político de un gobierno, recordemos que todos los gobiernos a los pocos meses están con unas cifras de aceptación bastante deterioradas. Entonces, nunca como la presidenta Dina Boluarte, que está bordeando el 0 ya. Yo no sé. Bueno, lo dicen las encuestas. No las he visto, no se han publicado con esa cifra que usted menciona, pero en todo caso, tarde o temprano había que hacerlo. Y creo que además hay que corregir otros sueldos del Estado. El gobierno, por ejemplo, ha dado una buena medida respecto al Reinfo. Ha cancelado como un 40 o 50% de permisos. 50.000 registros. Sí, 50.000 registros. Bueno, miremos también las cosas buenas, ¿no? O sea, yo he sido crítico y normalmente puedo hacer críticas constructivas, pero sí me parece que este debate que podría iniciarse en el Congreso tiene un tufillo demagógico, Correcto, pero lo que se critica, en todo caso, yo reitero, no es que una presidenta con tan baja popularidad
con problemas que tiene el Perú para resolver, como el de la inseguridad, por ejemplo, con un índice de pobreza que bordea el 30%, ¿no? Según cifras oficiales del INEI. ¿Por qué subirse el sueldo en este momento, doctor González Olechea? Bueno, ¿No era mejor dejarlo para el siguiente gobierno, por ejemplo, el siguiente presidente? Quizás se le está facilitando la labor para el próximo ejecutivo, y considero realmente que independientemente, a ver, el gobierno que asuma en julio del 2026 no va a tener inmediatamente una mejoría en los índices de pobreza, como lo mencionas. Entonces, ¿cuál sería el momento para regularizar y tratar de darle cierta racionalidad? Porque es el jefe de Estado. Olvidémonos o hagamos el paréntesis de que es la presidente, la señora Boluarte. Es el jefe de Estado, no puede percibir $3.000 por la alta responsabilidad que tiene. No es concebible en ninguna parte del mundo. Ahora, yo he visto sí unas cifras comparativas de ingresos, o mejor dicho, de sueldos de presidentes en América Latina, y claro, hay presidentes que ganan $4.000, $5.000, hay otros que ganan $18.000, $16.000. Bueno, ahora en la tabla está solamente el presidente de Uruguay, ¿no? Por arriba de la presidenta Dina Boluarte. Creo que no, creo que dos o tres más. En todo caso, cada país tiene que procesar también. Ahora, habría que ver si en esos países, es algo que no se ha analizado, existe este desorden y esta asimetría entre todos los funcionarios públicos. Yo viví en Argentina un buen tiempo, en funciones con Naciones Unidas, y sí recuerdo bien que no había, es decir, el jefe de Estado era el jefe de Estado y recibió X remuneración que no recuerdo, y la pirámide para abajo. Aquí, como digo, hay un desorden absoluto, ¿no? No hablamos de Alan García, que fue el quien finalmente redujo, ¿no?, el sueldo presidencial, pero los que vinieron después, ¿no? Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, hasta Pedro Castillo, ninguno de ellos intentó por lo menos subirse el sueldo, ¿no? Entonces lo hace la presidenta Dina Boluarte, y más allá de cualquier cuestionamiento por la oportunidad, doctor González Olechea, se ha cuestionado también una suerte de afán de frivolidad de la mandataria, ¿no? Los Rolex, por ejemplo. Ahora el tema del sueldo, ciertos gastos excesivos en Palacio de Gobierno. ¿No cree que esto termina alimentando también esta, si se quiere, leyenda negra en la que se ha visto envuelta la presidenta? Mira, yo vi un programa de televisión hace un mes o mes y medio, en otro canal, que refería a los costos de los almuerzos en Consejo de Ministros. Exacto. Y que costaban X suma. Y debo decir que los consejos de ministros en los que yo participaba comenzaban a las 9 de la mañana, terminaban a las 4 o 5 de la tarde. Y que si yo hubiera estado invitado en ese programa, le hubiera dicho que quería, que cada ministro lleve una lonchera, y el almuerzo, dicho de paso, para mí era bastante, sencillo. Pero Palacio tiene su comedor. Muy sencillo. No. Tiene su cocina. Podrían, no sé, servirles un sanguchito, un cafecito. No. Sí, ¿Por qué pedir a restaurantes delivery, platos a ver, especializados? no. Una cosa, el almuerzo, yo sí estoy seguro que lo hacía el comedor, donde yo he comido hasta con policías, con empleados, una que otra oportunidad, auxiliándome por el hambre y por la falta de tiempo. Pero, por ejemplo, había la costumbre de que a un ministro le tocaba X Consejo de Ministros llevar el postre, supongamos, ¿no? A mí me tocó un par de veces, me parece, facilitar el postre para la gente. Bueno, de tomar un agua saborizada, una cosa bien frugal. Se critica el almuerzo. Es decir, yo no lo he visto en ninguna parte del mundo. Antes tampoco se criticaba. Ahora, si había una factura de 600 soles de delivery, bueno, el jefe de Estado muchas veces recibe personalidades, o recibe gente, o se queda fuera de horario, reuniones con empresarios, y hay que
hay que servirles algo. Sí, pero en este caso estamos hablando de sesiones, ¿no?, del Consejo de Ministros. En sesiones del Consejo de Ministros en los que yo he participado, nunca se ha pedido la comida, estoy seguro, no he ido a ver que suban los platos, pero que era de la cocina de Palacio. O sea, las cosas hay que tratarlas con seriedad. Pero estos, reitero, ¿no?, y para terminar el tema del sueldo presidencial, ¿no cree que la presidenta hubiese hecho bien, incluso de repente, ¿no?, hasta subir un poquito su popularidad si rechazaba la posibilidad de un incremento de sueldo? Bueno, Como gesto para un pueblo que, reitero, hay jubilados que ganan 600 soles, el sueldo mínimo apenas pasa los 1.000 soles. Estamos en una situación económica un poquito complicada, doctor González Olechea. ¿No cree que hace falta un gesto de las autoridades? Bueno, yo creo que si hubiera tomado ese gesto, también podría haber sido apreciado, pero reafirmo que sí creo que incluso me parece tardío este reajuste y vuelvo y repito, debería equilibrarse en todo el Poder Ejecutivo. El sueldo de la presidenta neto, del jefe de Estado del Perú, olvidemos del nombre del jefe de Estado, es menor, ojo con lo que voy a decir, que un chofer calificado de una minera que pague muy bien. Neto recibe 10.500 soles y contando los bonos que recibe un chofer calificado de una minera con el reparto de utilidades de marzo, voy a ganar 1.5 veces lo que gana el presidente de la República. Entonces, pongamos las cosas en contexto y no hagamos, digamos, los peruanos, críticas sin evaluar todo lo que sucede en el país. ¿Cree usted que desde el Congreso podrían terminar rebajándole el sueldo a la presidenta? ¿Qué pasa si lo logran, por ejemplo? Reitero, hay 4 proyectos destinados a ello. Bueno, yo creo que el Ejecutivo debe haber considerado esta posibilidad y claro, el Poder Legislativo tiene facultades. Yo no sé si, y eso es materia ya que opine un especialista en Derecho Constitucional, si el Legislativo tiene competencia para fijar los sueldos, en este caso... Claro, pero sí para derogar un decreto supremo, porque se trata de un decreto supremo. Podría tener facultades, pero creo que sería una interferencia política y muy, digamos, motivada políticamente, ¿no? Si el Congreso interviene en este tema, entonces, ¿sería una interferencia política para usted? Yo creo que, va a decir, no miraría el contexto, tampoco se miraría a sí mismo el Congreso, ¿no? Recordemos cuánto ha crecido el gasto en el Congreso en los últimos 15 o 20 años en número de empleados, cuando la mayoría ahora de la gestión misma de los despachos congresales es digitalizado, ¿no? Entonces, miramos cómo es el dicho, la viga en el ojo ajeno, bueno. Claro. Entonces, se mira la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, a eso se refiere. Yo creo que debemos hacer todo lo posible para que mejoren las condiciones y que el gobierno pueda, a partir del 28 de julio, quizás hagan nuevos anuncios, la señora Presidente pueda encauzar lo mejor posible para que lo que reciba el país sea una gestión que en su balance en general arroje también resultados positivos. Se ha hablado mucho también de otro tema relacionado con la presidenta Dina Boluarte, la posibilidad de que tenga un espacio en TV Perú, un espacio televisivo, que según se señala hasta nombre tenía, ¿no? Cada domingo a las 8, haciendo alusión, si se quiere, a una muy conocida canción de nuestro acervo criollo. ¿Le parece adecuado un espacio presidencial? Mira, estamos entrando en el campo de la especulación, porque yo sí seguí esa noticia y en ningún momento que yo haya percibido había un anuncio del gobierno
sobre... Eduardo Arana lo dijo, el premier, dijo que sí, que la iniciativa salió de la misma presidenta de la República. Lo dijo en la conferencia de los miércoles de la PCM. Después lo negó, pero primero lo dijo. Yo no lo he escuchado. Sí, lo dijo. Lo dijo Eduardo Arana, el premier. No lo he escuchado. Ajá, lo dijo. Entonces, ¿a usted le parece adecuado o no que la presidenta tenga un espacio en el canal del Estado? Que no es del gobierno, es el canal del Estado. Bueno, pero es la jefe de Estado. Ojo, es la jefe de Estado, ¿no? Y, por ejemplo, en Francia, el canal del Estado comunica las cosas de los altos funcionarios. Y también yo, cuando no he formado parte del gobierno, estamos hablando hace 2 años, 3 años, 4 años, claro, he sido invitado varias veces por Canal 7 a opinar. Muchas veces opinaba en contra de lo que estaba sucediendo, de manera fundamentada y no estridente. Y bueno, yo también he visto que entrevistan a personas con opiniones distintas, a veces críticas del gobierno, de manera que un jefe de Estado, volvamos a abstraernos del nombre de la presidenta Dina Boluarte como tal. Un jefe de Estado pueda comunicarse a través del canal del Estado no es una cosa inusual en ninguna parte del mundo y no tiene que ser visto como algo negativo. Pero la presidenta debería hablar con los medios, ¿no cree usted, doctor González Olechea? Eso sí yo he opinado anteriormente. Debería estar aquí sentada, por ejemplo. Bueno, yo no sé si aquí sentada, ¿no? Pero ¿por qué no? En todo caso... Le hemos invitado públicamente muchas veces. Recibir a los medios, sí, por lo menos cuando yo era canciller, recuerdo bien la conferencia de prensa abierta, con preguntas respecto a los resultados del viaje de Estado o la visita de Estado a China, ¿no? Ahí todo el mundo preguntó de todo y creo que fue un buen momento que pudo haberse repetido, por cierto. Sí, definitivamente. Reconocemos que tanto su persona como otros ministros siempre han estado muy abiertos a dialogar con los medios de comunicación. Yo siempre, el momento del día que asumí, dije puertas abiertas, como correcto, tiene que ser, y siempre tratando de rescatar lo bueno de lo que se hace desde la función pública, que es mucho. Y aprovecho, hablando de la función pública, porque por favor, había llegado con la idea de rendirle un público homenaje al ex canciller García Belaúnde, cuya muerte prematura realmente es lamentable. Sí, un gran correcto, patriota, un diplomático de fuste, y que además inició con el presidente García nada menos que el proceso de litigio ante la Corte de la Haya. Sí, ¿no? Cumplió un papel brillante, realmente. Cumplió un papel brillante. El doctor García Belaúnde. Un hombre además correcto, afable. Yo cuando me enteré hoy a las 3 de 4 de la mañana que había fallecido, comencé a revisar los WhatsApps que había intercambiado con él en los últimos 2 años y la verdad mensajes muy, muy generosos de su parte, de mi parte también de mucho aliento, porque el Perú lanzó la candidatura del canciller García Belaúnde a la presidencia de la Fundación América Latina Europa, que forma parte de la Unión Europea como un organismo promotor, digamos, de las relaciones, ¿no? Y obtuvimos esa presidencia en la persona del canciller García Belaúnde. ¿Y cómo lo recuerda usted? De una manera magnífica. Yo lo conocí hacía mucho tiempo, mayor que yo, 11 años, ¿no? De la edad de mi hermano, que era más o menos contemporáneo diplomático y que también falleció. Siempre muy afable, no sé, lo conocí hace 40 años o más, muy correcto, simpático, digamos, y conocedor cuando se expresaba. Fui a la presentación de su libro, 200 años de historia diplomática, que fue una presentación magnífica, de manera que los mejores recuerdos y, por cierto, el abrazo más sentido a toda la familia, ¿no? Por esta pérdida. Definitivamente. El Perú ha perdido un hijo ilustre. Totalmente de acuerdo, y desde aquí también nuestra solidaridad y condolencias con su familia, con sus seres queridos. Hay otros temas de la coyuntura nacional
que creo que sería bueno abordarlos, aunque sea brevemente, ¿no? ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, del mensaje del 28 de julio, ¿no? ¿Qué de distinto del mensaje del 28 de julio anterior, que fue extenso? Bastante extenso. Sí, 5 horas. Yo pagué pato, como se dice, ¿no? Porque me venció un poquito el sueño en un momento determinado. Pero yo quisiera esperar un mensaje más concreto, más conciso, de 1 hora, 1:20, una cosa así, y que pueda proponer algunas iniciativas que sean abordables en el inmediato plazo, ¿no? Iniciativas que, correspondan a las urgencias nacionales, ¿no? Considerando que estamos en un año electoral ya y de salida Sí, bueno, del Ejecutivo. y también el rol muy importante del Poder Ejecutivo para garantizar la transparencia de todo el proceso electoral, no solamente el día de las elecciones, de todo el proceso electoral. Y recordemos que en ese caso, el artículo 118 de la Constitución, cuando refiere a las atribuciones y deberes del presidente o del jefe de Estado, primero dice cumplir y hacer cumplir con la Constitución, los tratados y las leyes. Correcto. Entonces, cumplir y hacer cumplir con la Constitución es garantizar, el jefe de Estado debe garantizar la transparencia de todo el proceso, no solamente del día de la votación, de todo el proceso electoral. Eso debe quedar claro también, por ejemplo, en el mensaje presidencial de 28 de julio, ¿cree usted? Yo creo que sería bueno, aunque ya lo dijo la presidenta Boluarte en un momento... Al momento de la convocatoria, precisamente, al momento de de la elecciones. convocatoria, es correcto. Yo creo que sería bueno ante tanta, digamos, hay pues versiones de todos lados, que tantos candidatos, que esto se presta A, se presta B. Pero, por ejemplo, algo que nunca se ha hecho, y es garantizar el acceso online directo al software del Jurado Nacional de Elecciones, para evitar cosas que han sucedido en otras partes de las que yo he sido testigo. Conozco perfectamente cómo se pueden alterar las cosas, como una hoja de cálculo, digamos. Garantizar el acceso directo al software para que no existan apagones informáticos. Y para eso, por ejemplo, cuando se negocia los términos de referencia de una misión de observación electoral con la OEA, debería incluirse. Y en estos casos, el Poder Ejecutivo podría tomar la iniciativa, la señora Presidente, Muy bien. para que el acuerdo de sede, como se llama, incluya no solamente por parte de los veedores internacionales, sino de los partidos, de los personeros técnicos de los partidos, con un acceso online directo antes, 15 días antes, para ir monitoreando que no exista ninguna posibilidad, y en el momento del cómputo y del procesamiento, porque a veces se producen desvíos por carreteras paralelas, por así decirlo. Todos queremos elecciones limpias y para eso también hace falta mucho de responsabilidad ciudadana. Por supuesto, y recordemos que ese artículo 118, que es atribución del presidente cumplir, obligación o deber, cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. Gracias por estar con nosotros, doctor González Olechea. Encantado. El doctor Javier González Olechea, ex canciller de la República, aquí en Prueba de Fuego. Retornamos para analizar con el doctor Benji Espinosa en diversos casos